yo estuve ahí, gran cosa. Y a los otros dos no les molestó. ¿Por qué James decidió desvivirme? Hay gente por todas partes. Hola gente y bienvenidos a este capítulo 10 de Sol de Medianoche. Les quiero recordar que esta serie va a tener 12 capítulos, al igual que la serie de libro versus película de Crepúsculo, y que los capítulos de esta serie calzan con los capítulos de la otra serie. Y dicho eso, les quiero recordar también que se suscriban, le den like al video y vayan pensando en lo que viene. Capítulo 22, la casa. Cuando los extraños entraron a Claire, sus caras ya le parecían familiares a Edward. Primero, el vampiro más pequeño, menos imponente, tomó la delantera, pero pronto retrocedió en un movimiento que parecía ensayado. Evaluaron al grupo de los Cullen, identificándolos como varios aquelarres que se juntaron para jugar, y entre las cosas que le llamaron la atención fueron la agitación visible de Edward y el gran tamaño de Emmett. Mi hombre mono. El líder, Laurent, era alto y atractivo, incluso para un vampiro. Sus pensamientos reflejaban suma confianza. No querían pelear y suponía que la situación se arreglaría fácilmente. Victoria estaba mucho más tensa. Evaluaba rutas de escape, mientras el otro hombre, James, parecía entretenido por lo impredecible del encuentro. Edward notó que Jasper no había sido considerado en la evaluación inicial de ellos. Lo veían como mediocre y dócil. ¿Estaban viendo al mismo Jasper? Su piel marcada por cicatrices y ese aire peligroso deberían haberlo hecho destacar, pero era Jasper el que empleaba su don de manera magistral. Proyectaba tal aura de aburrimiento sobre él mismo, Alice, Esme y Bella que pasaban desapercibidos. Esa estrategia protegía a Bella, impidiendo que los recién llegados se fijaran en ella. Carlyle, con su habitual carisma, tranquilizó al grupo con su sonrisa abierta y amistosa. Laurent se presentó junto a sus compañeros. Me llamo Laurent. Ellos son Victoria y James. Y Carlyle a su familia. Soy Carlyle. Esta es mi familia. ¿Cuál es su rango de caza?, preguntó Laurent. Era una pregunta normal entre los nómadas. El Olympic Range aquí, arriba y abajo de Ghost Rangers, en ocasiones, le dijo Carlyle sin mentir. Mantenemos una residencia permanente cerca. Hay otro asentamiento permanente como el nuestro en Denali. ¿En serio? El comentario de Carlyle los sorprendió a los tres. Lauren parecía confundido, pero en la mente aterrada de Victoria, todo se convertía en miedo. Tengo miedo, me da mucho miedo. James, en cambio, estaba intrigado. El aquelarre no solo era enorme, sino que ni siquiera parecía nómada. Tal vez el desvío no había sido en vano. Lauren preguntó cómo lograban establecerse de forma permanente. James estaba muy complacido de que Laurent hablara primero, evitando revelar demasiado sobre sí mismo, lo que despertó la sospecha de Edward. ¿Acaso él, como Jasper, tenía algo que ocultar? Carlyle les propuso ir a su casa para conversar con calma. Victoria se estremeció adivinando la respuesta de Laurent y resistiendo el deseo de huir, y James le lanzó una mirada de aliento, pero no alivió la tensión. Si aceptaban la invitación, sería fácil y podrían ocultar a Bella. Edward consultó a Alice, pero ahora todas sus visiones terminaban en enfrentamiento. ¿Qué cambiaría la actitud de los extraños? Laurent aceptó la invitación, mencionando que venían cazando desde Ontario y no habían tenido oportunidad de asearse. Carlyle les pidió que por favor evitaran cazar en la zona y Laurent accedió, asegurando que ya se habían alimentado en las afueras de Seattle. Emmett y Alice pueden ir con Edward y Bella a buscar el jeep. Ocurrió exactamente cuando dijo el nombre de Bella. En ese instante, una brisa trajo su aroma directamente al rostro de los vampiros. Laurent y Victoria quedaron confundidos, pero James entró en modo de caza al instante. El camuflaje de Jasper no pudo ocultarla de su instinto depredador. Edward se posicionó de inmediato frente a Bella, dispuesto a enfrentarlo. James evaluó la amenaza que representaba y se sorprendió de verlo interponerse en su camino. Sus instintos lo instaban a atacar, pero la presencia de Emmett y Carlyle le recordaron que no estaba solo. Laurent estaba atónito. ¿Nos han traído un bocadillo? Edward le gruñó con fuerza, obligándolo a retroceder. James intentó moverse, pero Edward lo bloqueó en cada intento. Carlyle lo advirtió con voz firme. La chica está con nosotros. James se incorporó. En lugar de frustración, en su mente solo había emoción. Para él la presencia de Emmett no era una amenaza, era un desafío emocionante. Laurent intentó calmar la tensión, afirmando que aún había mucho que aprender unos de otros. Sin embargo, la euforia de James se transformó en una estrategia y en recuerdos de muchas victorias pasadas. Jaja, victoria. Edward comprendió que no se trataba de un simple cazador. Los Cullen representaban un desafío mayor al que se había enfrentado antes. Una aquelarre de 7 vampiros, algunas habilidades especiales y una humana indefensa que olía más tentador que cualquier persona que hubiese cazado en un siglo. No podía atacar en ese momento. Tenía que esperar a que se separaran y aprovechar el tiempo para reconocer el terreno. Mientras tanto, Laurent reiteraba su deseo de aceptar la invitación de Carlyle y aseguró que no lastimarían a la humana. Esa afirmación interrumpió los pensamientos de James, quien miró a Laurent primero con asombro y luego con odio. Decidió que lo utilizaría mientras fuera
era conveniente. Luego se desharía de él. Edward comprendió que la relación de James y Victoria era más antigua que su alianza con Lorraine. Ellos dos eran el aquelarre original, aunque no podía notar si eran pareja o no. Carlyle ordenó a Jasper, Rosalie y Emmett que escoltaran a los visitantes. Jasper estaba un poco inquieto por separarse de Alice, pero aceptó la decisión. Lorraine lideró la salida del claro con Victoria siguiéndolo, mientras James dudó un instante antes de seguirlos. Su atención se desvió hacia Alice en cuanto Jasper se apartó de ella, como si recién notara su presencia. Se sorprendió, pero antes de que Edward pudiese analizarlo más, se giró y se unió a los demás. Bella estaba paralizada por el shock. Apenas reaccionó cuando Edward la tomó del codo y la empujó en la dirección opuesta a los que los demás se habían ido. Alice y Emmett los cubrían de la vista mientras avanzaban. Edward sabía que James no seguiría a Lorraine, sino que buscaría la oportunidad de separarlos para rastrear a Bella. Por eso necesitaba moverse cuidadosamente, asegurándose de que se desvaneciera su rastro. Cuando llegaron al borde del bosque, Edward cargó a Bella y ella se sujetó con fuerza mientras corría, aunque el pánico en su interior no se disipó con el contacto, y a pesar de la velocidad sentía que no avanzaba lo suficiente. Al llegar al jeep, Edward colocó a Bella en el asiento trasero, que se fue junto con Emmett, y Alice se sentó a su lado, revisando las múltiples posibilidades del futuro, aunque no podía ver con claridad lo que haría James hasta que interactuara con ellos. Mientras conducía a toda velocidad por la carretera, Edward estaba sumamente frustrado y sentía que estaban perdiendo la carrera contra el tiempo. Alice vio una habitación de hotel en su visión, pero no pudo determinar la ubicación. ¿A dónde vamos? La pregunta de Bella sonaba como si estuviera en la distancia. Maldita sea, Edward, ¿a dónde me llevas? ¿A dónde vamos? Ella gritó con desesperación y él finalmente volvió en sí. Sabía que Bella debía estar horrorizada. Edward anunció con urgencia que tenían que marcharse ahora mismo, pero Bella reaccionó con desesperación, forcejeando con el arnés y exigiendo regresar a casa, temiendo que Bella intentara lanzarse del jeep. Esa es la justificación. Llamó a Emmett, que intervino y sujetó sus muñecas con firmeza pero sin lastimarla. Ella gritó, desesperada por volver con su padre, temiendo que Charlie llamara al FBI y pusiera en peligro a la familia. ¿Qué hora que es ahora? ¡Tienes que llevarme! No entiendes, no puedes ir a casa. Edward intentó calmarla, asegurándole que ellos ya habían pasado por cosas así antes, pero ella seguía luchando, rogando porque no lo hicieran, no por ellos. Alice decidió unirse al presente. Edward, detente. Su calma lo irritó. Frustrado, intentó hacerle entender la gravedad del problema. James era un rastreador, un cazador obsesionado. Su plan estaba en marcha y cuando captara el olor de Bella en el pueblo, la persecución sería inevitable. Bella, horrorizada, recordó a Charlie y suplicó que no lo dejaran desprotegido. Alice, aún serena, insistió en evaluar sus opciones. En su mente vio un futuro en el que James abandonaba la casa porque ya no había un premio. En esa visión, Bella aparecía con los ojos rojos, transformada en vampiro. Edward, al comprenderlo, frenó de golpe el jeep. No hay opciones, le gruñó a Alice. No ves, no entiendes. Una vez que se compromete a casar es inquebrantable. Tendremos que matarlo. Emmett lo miró como si estuviera siendo lento. Por supuesto que tenemos que desvivirlo, pensó. Pero sus palabras fueron más suaves. Inusualmente tenía más tacto ya que tenía una frágil humana a su lado. Esa es una opción. Y a la hembra, le recordó. Ella está con él. Eso no afectó a Emmett en lo absoluto. Hay otra opción, repitió Alice. Pasará de todos modos. ¿Por qué no aceptarlo y ponerla a salvo ahora? Exacto. No hay otra opción. No. Tienes razón en que no se rendirá, pensaba Alice, a menos que no tenga motivación de continuar. En la cabeza de Alice podía ver décadas de James cazando a Bella, mientras trataba de esconderla. Una voz pequeña y temblorosa los interrumpió. ¿Alguien quiere escuchar mi plan? No. Concluyó. Escucha, dijo Bella. Me llevas de vuelta. No. Llévame de vuelta, insistió con voz más fuerte y enojada ahora. Le digo a mi papá que quiero irme a casa en Phoenix. Hago mis maletas, esperamos a que el rastreador esté mirando y luego corremos. Nos seguirá y dejará a Charlie en paz. Charlie no llamará al FBI por tu familia y entonces podrás llevarme al maldito lugar que quieras. No es una mala idea, la verdad, dijo Emmett. Alice observó el futuro cambiar y aunque los caminos posibles aún eran inciertos, reconoció que el rastreador mordería el anzuelo. La familia tendría que dividirse para despistar a James y la cacería apenas estaba por comenzar. Alice sabía que no podían dejar a Charlie desprotegido. Era la única parte del plan que tenía absoluta certeza. Regresarían y daría al rastreador algo en lo que enfocarse además de Charlie. Aunque en todas las visiones el peligro para Bella era muy inminente. No tiene de qué preocuparse, excepto de una vida de pesadilla y horror sin tregua. Edward no podía soportar la idea de tenerlo cerca. ¡Inaceptable! Es demasiado peligroso. No lo quiero ni a 100 kilómetros a la redonda. Emmett, frustrado, no comprendía su reticencia. Para él, evitar la confrontación era absurdo. Mientras tanto, Alice analizaba las posibilidades. No veía que el rastreador atacara directamente. En cambio, esperaría el momento en el que Bella estuviera sola. No tardará en darse cuenta que eso no va a suceder, dijo Edward. Exijo que me lleves a casa. Intervino Bella, intentando sonar firme. Edward trató de pensar con claridad, pero la idea de convertir a Bella en cebo era insoportable. ¡Inaceptable!
Aún así, era prioritario alejar al rastreador de Charlie. Si el primer plan fallaba, Emmett podía quedarse a protegerlo, ya que el rastreador nunca se arriesgaría a enfrentarlo. Te vas esta noche, le ordenó Edward a Bella. Dile a Charlie lo que sea necesario. Tienes 15 minutos. Conducía con prisa, ansioso por ejecutar el plan. Bella preguntó por Emmett, quien la mantenía sujeta aún, pero rápidamente la liberó. Perdón. Mientras Edward repasaba las visiones de Alice, vio que en la mayoría el rastreador llegaba a la casa poco después de que ellos lo hicieran, pero ninguno se interesaba con Charlie, solo quería seguir su rastro. El siguiente paso era claro. Edward explicó que si el rastreador no estaba en casa, él acompañaría a Bella hasta la puerta y esperaría 15 minutos. Emmett vigilaría al exterior. Alice tomaría la camioneta y luego todos se reagruparían en casa. Emmett insistió en acompañarlo. Hasta que sepamos hasta dónde llegará esto, iré contigo, afirmó Emmett con determinación. Edward lo dejó pasar. Ahora veía a Carlyle y Jasper cazando en el bosque. Y si el rastreador estaba en casa, simplemente seguirían conduciendo. Vamos a llegar antes que él, aseguró Alice. Pero Edward no quería correr riesgos. Cuando Alice se negó a llevar el jeep de regreso, las visiones cambiaron otra vez. No cabemos todos en mi camioneta, susurró Bella. Edward ignoró el comentario, sabiendo lo sensible que era con su vehículo. Pero entonces Bella propuso algo inesperado. Creo que deberías dejarme ir sola. Edward negó de inmediato. No. Sabía que Bella estaba dispuesta a sacrificarse con tal que Charlie estuviera protegida. Por favor, haz esto a mi manera, solo esta vez, rogó Edward, aunque no sonó tanto como súplica por sus dientes apretados. Bella insistió en que Charlie sospecharía si es que Edward desaparecía también y señaló que el rastreador ya había notado el vínculo entre ellos. Lo seguiría a él, estuviera donde estuviera. Emmett y Alice estuvieron de acuerdo con la lógica. Si Edward era el objetivo, aumentaría el peligro para ella. Edward entendía el riesgo, pero no podía dejarla. No puedo hacer eso. ¡Inaceptable! Bella fue más allá. Emmett también debía quedarse, pues el rastreador ya lo había visto. Alice entendió lo que significaba esa decisión. Tendrás mejor oportunidad con él si te quedas, le dijo. Las visiones de Alice se estabilizaron un poco. Ahora veía a Edward con Emmett y Carlyle alejándose del pueblo. ¿Crees que debería dejarla ir sola?, preguntó Edward. La visión fue clara. Bella dormiría en la habitación de hotel, vigilada por Alice y Jasper. Por supuesto que no. Jasper y yo la llevaremos. Edward supo que no había otra opción. Si el rastreador iba a seguirlo, debía alejarse de Bella. Su instinto clamaba por cazar, por destruir al vampiro que la amenazaba, pero su seguridad era prioridad. Déjate ver por aquí una semana. Asegúrate de que James te siga en una búsqueda inútil y luego ven a buscarme. Edward observó la reacción de Alice al plan y sintió alivio al ver que era posible. En varias visiones del futuro lograba reunirse con Bella en compañía de Alice y Jasper, pero la incertidumbre persistía, porque en otros escenarios el rastreador intentaba encontrarla. Cuando Edward le preguntó a Bella dónde podría buscarla, ella respondió con seguridad que en Phoenix. No, él oirá que es ahí donde vas, recordó, y harás que parezca que es una artimaña, obviamente. Pronunció la última palabra sonando molesto. Él sabrá que nosotros sabemos que está escuchando. Nunca creería que realmente vaya a donde diga que voy. Esta chica es diabólica, rió Emmett. Pero Edward no estaba convencido. Bella insistió en que no iría directamente a su casa y que era lo suficientemente mayor para encontrar un lugar por su cuenta. Alice interrumpió la discusión asegurando que ella y Jasper estarían con Bella y que permanecerían bajo techo. Mientras tanto, Edward y Emmett seguirían el rastro del rastreador por el bosque. ¡Carne del carnicero! Emmett aprobó el plan, señalando que cazar a James lejos de Bella reduciría el riesgo de que alguien resultara herido. Y Edward, aunque comprendía la lógica, no podía evitar sentirse angustiado por la separación. Dirigiéndose a Bella, la amenazó con dureza. Si algo le pasaba, él la haría responsable. Y ella, visiblemente afectada, murmuró su aceptación. Mientras Alice exploraba las posibilidades futuras, Edward se preocupó por la capacidad de Jasper de aguantar el olor de Bella todo ese tiempo. Dale algo de crédito, Edward. Lo estaba haciendo muy bien, considerando todas las circunstancias, respondió Alice. Aún así, Edward no estaba tranquilo y le preguntó directamente si ella misma se creía capaz de hacerlo. Alice, indignada por la duda, le gruñó con fiereza, lo que aceleró el corazón de Bella. Por un breve instante, Edward sonrió ante la escena, pero la angustia regresó de inmediato. No podía aceptar separarse de Bella, pero comprendía que no había opción. Otro pensamiento desagradable pasó por su cerebro. Bella y Alice solas, embarcándose en la amistad prevista. ¿Alice le diría su solución a Bella de esta pesadilla? Finalmente miró a Alice y con un brusco asentimiento le indicó que aceptaba su papel como protectora de Bella. Pero le advirtió con firmeza: mantén tus opiniones para ti misma. Ahí está la respuesta a lo que Bella no sabía que Alice estaba pensando. Capítulo 23. Despedidas. El viaje de regreso a Forks transcurrió en profundo silencio. Cuando llegaron a casa de Bella, las luces estaban encendidas y el sonido de un partido de baloncesto sonaba desde la sala. Edward agudizó el oído, buscando cualquier indicio del rastreador, pero aún no había llegado. Alice tampoco veía un futuro donde se transformara en un ataque. Por un momento, Edward contempló la posibilidad de quedarse en Forks y proteger a Bella con el apoyo de su familia.
Con tantos ojos vigilándola, James no podría acercarse. Pero Alice vio esa posibilidad. El rastreador esperaría, adaptándose hasta que el aburrimiento lo llevara a iniciar una guerra de desgaste. Bella jamás aceptaría que inocentes se desvivieran por su seguridad. El plan tendría que ser suficiente. El dolor de la decisión lo golpeó, como si un vacío real se abriera en su pecho. Aún así, tenían que seguir adelante. No está aquí, le informó a Emmett. Vamos. Alice y Edward se bajaron silenciosamente del jeep. Alice se deslizó bajo la camioneta de Bella, ocultándose de manera perfecta, mientras Emmett trepaba a los árboles cercanos para vigilar el perímetro. Bella, paralizada por el miedo, dejó que Edward la ayudara a bajar, y el contacto de su piel le resultó insoportablemente doloroso, porque él sabía que tenía que dejarla ir. Aún así, la envolvió su brazo y la llevó a la casa. 15 minutos, le recordó. ¿Puedo hacer esto?, respondió Bella. Cuando llegaron al porche, ella se detuvo de repente y miró a Edward con intensidad. Le colocó las manos en el rostro y susurró: te amo, siempre te amaré, pase lo que pase ahora. El dolor que sintió fue desgarrador, pero solo pudo gruñir: no te va a pasar nada, Bella. Solo sigue el plan. Mantén a Charlie a salvo por mí. Edward no entendía sus palabras. Su mente estaba demasiado nublada. Entra, Bella. Tenemos que darnos prisa. Una cosa más. No hagas caso a nada de lo que me oigas decir esta noche. Antes de que pudiera preguntarle qué significaba eso, Bella lo sorprendió besándolo apasionadamente, con más fuerza de la que jamás había usado. Sus mejillas se encendieron y de repente, con lágrimas en los ojos, se giró hacia la puerta y la pateó con fuerza, haciéndola estallar contra la pared. Vete, Edward. Gritó con tal volumen que Charlie desde dentro no podía haberlo ignorado. Dije que me dejes en paz. Bella, no hagas esto, por favor. ¡Se acabó! ¡Vete! Bella, llamó Charlie alarmado. Déjame sola, respondió ella, corriendo por las escaleras y cerrando la puerta con fuerza. Edward comprendió entonces la estrategia. Había planeado todo para que pareciera una pelea con Charlie. Él debía mantenerse invisible. Charlie corrió tras ella, pero Edward ya estaba en su ventana. Al principio no la vio, lo que lo llenó de pánico, pero luego apareció junto a la cama, sosteniendo una bolsa de lona y un pequeño saco. Bella, ¿qué está pasando? Me voy de casa. ¿Te lastimó? Edward se estremeció ante la pregunta, sabiendo que de alguna manera la respuesta era sí. No. Bella corrió hacia la cómoda, encontrándose con Edward, quien rápidamente la ayudó a empacar ropa para ella. Cuando Charlie preguntó si Edward había roto con ella, en lugar de afirmar, gritó no. Edward se preguntó por qué no simplemente decía que sí, pero ella tenía otro plan. ¿Qué pasó, Bella?, insistió Charlie. Terminé con él. Edward cerró la bolsa y la colocó con cuidado sobre su hombro. Luego apoyó su frente contra la de Bella por un breve segundo. Estaré en la camioneta. Salió por la ventana y se encontró con Emmett en el suelo. Su hermano señaló hacia el este. Edward enfocó su mente en esa dirección y sintió la presencia del rastreador a poco más de 1 kilómetro de distancia. James había detectado a Emmett en los árboles y esperaba, analizando la situación. ¿Asumiría que Edward estaba ahí o estaba esperando una emboscada? Desearía que Jasper estuviera con ellos ahora. Atacarlo desde 3 lugares sería mucho mejor. Alice advirtió a Edward desde su escondite, anticipando los posibles desenlaces del plan. El rastreador era escurridizo y dejarían a Bella vulnerable. Mientras tanto, en la casa, Charlie seguía confrontando a su hija. Creí que te gustaba. Edward tomó una decisión y Alice, entendiendo la urgencia, salió debajo de la camioneta, se metió al jeep y lo empujó silenciosamente fuera del camino para evitar alertar a Charlie. Emmett la observó por un instante antes de mirar a Edward con una ceja enarcada. ¿La ayudó?, preguntó. Edward negó con la cabeza y le indicó que siguiera a pie. Emmett asintió y desapareció en la oscuridad, dispuesto a mantener al rastreador a raya, y él no retrocedió, fascinado por la escena que se desarrollaba dentro de la casa. A mí me encanta el chisme, a mí me llena mucho de emoción el pinche chisme. Cuando vienen y me cuentan aquí cosas que a mí no me incumben, la verdad es lo que... Sí me gusta, dijo Bella entre sollozos. Y su dolor era real, no una actuación. Ese es el problema, no puedo hacer esto más, no quiero quedarme atrapada aquí como mamá. Charlie quedó impactado por las palabras. Mientras que Bella se dirigía a la puerta, Edward, escondido en su camioneta, preparó la llave. Bells, no puedes irte ahora, es de noche, intentaba razonar Charlie. Dormiré en la camioneta si me canso, respondió ella. La angustia de Charlie se intensificó al imaginar a su hija sola en la carretera. Desesperado, le reveló que René podría regresar pronto a Arizona si Phil no conseguía un contrato. Ella dudó un momento, pero retomó la decisión. Déjame ir, Charlie, pidió con su voz llena de dolor. Finalmente la puerta se abrió y Bella salió corriendo, evitando el contacto de su padre. Charlie se quedó inmóvil, devastado, mientras ella cargaba su pesada bolsa en la camioneta. Te llamaré mañana, gritó antes de subirse. Al encender la camioneta, Edward intentó consolarla con una caricia. Bella, temblorosa, aceleró. Alice lo seguía empujando el jeep hasta que fue seguro encender el motor. Puedo conducir, insistió Bella, pero Edward la colocó en su regazo, tomando el control del vehículo. Ella no protestó. Alice encendió los faros, lo que hizo que Bella se pusiera tensa. Alice está en el auto de atrás. ¿Y el rastreador?, preguntó Bella. Alice confirmó que lo seguía, y Edward le explicó la situación y la tranquilizó. Emmett estaba
estaba preparado para intervenir en caso de que se acercara demasiado. Bella comprendió que no había opción más que seguir adelante. Emmett, corriendo a toda velocidad, decidió demostrar al rastreador que tendría que enfrentarlo si es que quería acercarse a Bella. Con un ágil salto aterrizó en la caja de la camioneta. Es Emmett. Bella inhaló por la nariz y volvió a hundirse contra él, temblando violentamente. Su respiración se volvió rápida y superficial. Edward intentó distraerla, hablándole con normalidad, como si no hubiera peligro. No me había dado cuenta que la vida en la pequeña ciudad te aburría tanto. Me parecía que te estabas integrando bastante bien, sobre todo últimamente. Tal vez solo me estaba halagando a mí mismo por pensar que te hacía la vida más interesante. Su intento fue inútil. Bella ignoró sus palabras y con la voz que apenas en un susurro le dijo el verdadero motivo de su angustia. Además, ella te dijo que no hicieras caso a nada de lo que dijera. No estaba siendo amable. Eso fue lo mismo que dijo mi mamá cuando dejó a mi papá. No te preocupes, te perdonará. Bella no parecía convencida. Lo miró con seriedad, pero desesperada en creer en su promesa. Todo va a estar bien, insistió. Ella solo se estremeció. Pero no estará bien cuando no esté contigo. Las palabras golpearon a Edward con fuerza. Sabía que tenía razón. Forzó una sonrisa, pero trató de aligerar la situación. Estaremos juntos de nuevo en unos días. Aunque las palabras le sonaban como una mentira. No lo olvides, esta fue tu idea. Era la mejor idea, y por supuesto que fue mía. Aún así su expresión seguía atormentada. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí? Edward suspiró y su voz se endureció. Es mi culpa, fui un tonto en exponerte así. Ella negó con la cabeza. Eso no es lo que quise decir. Yo estuve ahí, gran cosa. Y a los otros dos no les molestó. ¿Por qué James decidió desvivirme? Hay gente por todas partes. Era una pregunta justa. Edward le debía una explicación. Le eché un buen vistazo a su mente esta noche. No estoy seguro de que hubiera algo que pudiera hacer para evitarlo una vez que te vio. Esa es la parte que es culpa tuya. Si no olieras tan espantosamente delicioso, él no se habría molestado. Bella se estremeció, pero Edward continuó. Cuando te defendí lo empeoró. No está acostumbrado a que lo desafíen. Se considera un cazador. Mi reacción en el campo lo provocó. Acabo de hacer de este el juego más apasionante de su vida. Si no me hubiera opuesto, te hubiese desvivido en ese momento. Bella dudó. Creía que no olía igual para los demás como huelo para ti. Es cierto, pero eso no significa que no seas una tentación. Si hubieras atraído a James tanto como me atraes a mí, habría significado un enfrentamiento inmediato. Bella se estremeció. Edward reflexionó en que si hubiese habido una lucha en el claro, probablemente su familia hubiera ganado. Jasper, con su experiencia, podría haber manejado a los tres sin problema, y Emmett no hubiera dejado pasar una oportunidad como esa. Pero no lo habían hecho por Carlyle. Eligieron la ruta más pacífica. ¿Eso los hacía más débiles? No importaba. Lo hecho estaba. Y la pelea era inevitable ahora. No creo que tengamos más remedio que desvivirlo. A Carlyle no le gustará, pero lo entenderás. ¿Cómo puedes desvivir a un vampiro? No endulzó la respuesta. La única forma es despedazarlo y quemar los pedazos. ¿Y los otros dos pelearían con él? La mujer probablemente. No estoy segura de Laurent. No tienen un vínculo fuerte. Bella contuvo el aliento. James y la mujer intentarán desvivir. No pierdas el tiempo preocupándote por mí. Tu única preocupación es mantenerte a salvo. Emmett estaba impaciente por actuar, pero no podía revelar la ubicación exacta del rastreador sin correr el riesgo que los escuchara. Alice intervino. Se encuentra con la hembra al otro lado del río. Se separan. Ella va a la montaña y él a los árboles. La actitud de Emmett como guardaespaldas estaba en su punto máximo. Apenas llegaron a la casa, saltó de la camioneta y sin demora abrió la puerta del pasajero para tomar a Bella en brazos. Edward le recordó en voz baja que fuera cuidadoso, pero permitió que él actuara. Sentía una extraña seguridad al ver a Emmett, imponente e indestructible, protegiendo a Bella. Al llegar a casa, su familia estaba reunida alrededor de Laurent, quien mostraba miedo y arrepentimiento. Su temor aumentó cuando Emmett dejó a Bella junto a Edward y dio un paso hacia adelante, gruñendo bajo. Laurent retrocedió instintivamente. Carlyle, con una mirada de advertencia, hizo que Emmett se contuviera. Vino a advertirnos. Edward esperó a que Laurent lo mirara antes de hablar. «Nos está siguiendo», dijo, provocando los pensamientos que quería escuchar. Laurent, aterrorizado, confirmó que James estaba rastreando a Bella y que no se detendría hasta encontrarla. En su mente buscaba una forma de alejarse sin que James lo considerara un traidor. Sabía que lo mejor era desaparecer. James y Alice, ya te imagináis. Jasper y Alice subieron las escaleras en silencio, preparándose para la huida. Carlyle interrogó a Laurent sobre James, pero la respuesta fue desalentadora. Nadie lo había detenido antes. Emmett respondió con seguridad: «Nosotros lo detendremos». Laurent dudó de sus posibilidades. Con 3 siglos de experiencia jamás había visto un rastreador tan letal. Recordó sus años con James y Victoria, y aunque la brutalidad de sus cacerías lo incomodaba, James, no juguemos con nuestra comida. nunca había encontrado una forma segura de alejarse. Su mirada se posó en Bella y sin pensar preguntó: «¿Estás seguro que vale la pena?». Edward reaccionó con un rugido feroz y Laurent adoptó una postura sumisa mientras Carlyle pedía control. Aunque no era un enemigo, tampoco era un aliado. Laurent tomó su decisión. No se enfrentaría a James y buscaría refugio en Denali, donde otros vampiros pacíficos podían protegerlo. Y antes de partir, les advirtió sobre la astucia de James y su paciencia. No los atacaría de inmediato, sino que jugaría con ellos. Y finalmente, con un gesto de respeto
hacia Carlisle y un atisbo de anhelo por la estabilidad que nunca había tenido. Lauren abandonó la casa. Carlisle necesitaba saber el plan. Lo alejaremos de aquí. Luego Jasper y Alice llevarán a Bella al sur. ¿Y después? Preguntó Carlisle. Edward lo miró a los ojos antes de responder con firmeza. Tan pronto como Bella esté a salvo, lo casaremos. Aunque Carlisle sabía que era inevitable, no podía evitar sentir dolor. Había protegido la vida durante 3 siglos. Aunque en esta situación no sería posible. No disfruto destruir a uno de los nuestros, ni siquiera a uno sádico como James. No había tiempo que perder. Debían adelantarse al rastreador, pero lo primero eran asuntos prácticos que atender. Edward miró a Rosalie y casi le ordenó llevar a Bella arriba para intercambiar ropa y así confundir el olor. Rosalie estaba incrédula. ¿No ves lo que nos ha hecho? Lo ha arruinado todo. ¿Y quieres que la proteja? Escupió el resto de la respuesta en voz alta, para que Bella también lo oyera. ¿Por qué? ¿Qué es ella para mí? Excepto una amenaza. Un peligro que has elegido infringirnos a todos. Bella se sacudió como que Rosalie lo hubiera bofetado. No tenía tiempo para tonterías. Edward le pidió ayuda a Esme, quien aceptó sin dudarlo y cargó a Bella escaleras arriba con rapidez. Mientras tanto, Carlisle organizaba la estrategia y repartía tareas. Emmett se encargó de preparar los vehículos y el equipo necesario, mientras Edward y Alice verificaban que el plan de distracción funcionara. Alice confirmó que la mejor opción era dividirse en 3 grupos. Carlisle intentó razonar con Rosalie pidiéndole que hiciera su parte por la familia. Mi familia. ¿Por Bella? Dijo el nombre con burla. Sí, respondió Carlisle. Por la familia, como dije. Mi familia. Terminó aceptando, asegurándole que sí le importaban. Con todo listo, Alice, Jasper y Bella tomaron el Mercedes, que tenía los vidrios polarizados. Esme y Rosalie, la camioneta de Bella. Y Edward, Carlisle y Emmett se subieron al jeep, simulando que Bella iba con ellos, para atraer al rastreador. Llevaban una bolsa deportiva que parecía que había una persona dentro, con el olor de Bella. Antes de partir, Edward se despidió de Bella con un beso, luchando contra el impulso de quedarse con ella. Sabía que su deber era destruir la amenaza que los acechaba. Con un dolor insoportable, se apartó y dejó a Bella en manos de Alice y Jasper. Subió al jeep con su padre y su hermano, sosteniendo la bolsa deportiva como si contuviera lo más importante en su vida. Arrancó a toda velocidad, confiando en que el rastreador lo seguiría, y mientras tanto Bella estaría a salvo. Edward giró hacia el norte por la autopista y aceleró. Aunque el jeep era más rápido que la camioneta, no era lo suficiente para alejar al rastreador. Sin embargo, el objetivo no era escapar, sino hacerle creer que huía a toda prisa. Esperaba que el rastreador no notara que había elegido ese vehículo con ese propósito específico, sin saber qué más tenía en su garaje. Por un instante, el perseguidor estuvo lo bastante cerca para escuchar fragmentos de su mente. Haz la llamada, indicó Edward. Carlisle, sin levantar el teléfono a la oreja, lo mantuvo fuera de la vista mientras marcaba. Cuando Esme contestó, no dijo nada. Despejado, susurró Carlisle antes de desconectarse. Edward también se sentía desconectado. Apartó la desesperación antes que lo consumiera. Ahora tenía trabajo que hacer. Capítulo 24. Emboscada. El rastreador decidió seguirlos, evitando adivinar la ruta. De vez en cuando, Edward captaba fragmentos de sus pensamientos, pero nunca más que unas palabras o una visión borrosa del jeep. El rastreador lo persiguió desde las montañas, sin importar estar a kilómetros de la carretera. Edward evitó pensar en Bella porque sería una distracción. Le susurró instrucciones a Carlisle, quien le envió mensajes a Alice. Aunque era probablemente innecesario, se sintió mejor al asegurarse de que Bella estuviera bien alimentada e hidratada con suficiente sueño. Además, pidió que Alice no hablara de su conversación en el jeep en caso de que Bella tuviera preguntas. Carlisle lo miró raro por eso, pero no dijo nada. Edward condujo de manera directa, esperando que el rastreador pensara que se dirigían a un lugar seguro. Consideró ir hacia la familia de Tanya, pero el riesgo de que el rastreador se dirigiera al mar era muy grande. Optó por los parques nacionales cerca de Calgary, alejados del agua. Sabía que cuando llegaran allí, el rastreador entendería que Bella no estaba con ellos y seguiría, pero Edward necesitaba un camino largo para alcanzarlo. Durante la noche se mantuvieron alertas, reduciendo la velocidad solo cuando había una trampa de velocidad. Su lomo de toro, su pianito. Edward no trató de ocultar sus habilidades, permitiendo que el rastreador las notara. Pregúntale a Alice si ve que el cazador se marcha antes de que estemos listos. Carlisle obedeció rápidamente. Unos minutos más tarde, la letra N. A medida que se acercaban a Calgary, Edward desvió el rumbo hasta una pequeña carretera, esperando que despertara la curiosidad del rastreador. El cambio de comportamiento fue notado por Carlisle y Emmett, que se tensaron, especialmente Emmett, que estaba emocionado por la casa. Emmett suspiró. Te compraré un jeep nuevo. Se rió entre dientes una vez. No te preocupes. A mi señal, dijo, esperando el primer toque de la mente del rastreador. Mientras se esforzaba por controlar el vehículo en un camino bastante accidentado, la voz del rastreador apareció de pronto. Deben tener un lugar cerca. Ahora, gruñó. Los 3 saltaron del jeep en movimiento. Edward aterrizó sobre sus pies y comenzó a correr hacia el sonido de los pensamientos del rastreador, antes de que Carlisle y Emmett pudieran estabilizarse. ¡Oh no! ¡Una trampa después de todo!
El rastreador, lejos de estar alarmado, parecía disfrutar la situación. Edward, seguido por Emmett y Carlisle, se movía a través de los árboles, sintiendo alivio de correr rápidamente después del largo viaje en jeep. El rastreador también era rápido, y Edward agradeció haberles dado 900 kilómetros de ventaja. Mientras ascendían hacia las montañas rocosas, Edward se mantenía alerta, preguntándose si el rastreador intentaba separarlos para cazarlos uno a uno. El rastro del rastreador, ¡carne del carnicero!, se volvió hacia el norte, y Edward lo siguió, aunque comenzaba a perder contacto con su mente, confiando solo en el sentido del olfato. Horas pasaron mientras corrían, y Edward comenzó a preguntarse si el rastreador tenía un plan, o simplemente lo estaba despistando. Y a medida que se acercaba a un lago glacial, Edward pensó en las distintas formas de atraparlo. Decidió dividir el territorio con Emmett y Carlisle, y se zambulló en el agua para nadar y no alertar al rastreador. Al salir del lago, Carlisle los alcanzó con el teléfono, y Edward le mandó un mensaje a Alice para pedirle que le indicaran quién de ellos estaba más cerca del rastro. El mensaje de Alice confirmó que la búsqueda debía continuar hacia la orilla sur. Pronto Edward descubrió que el rastreador estaba saltando entre los árboles, y a pesar de los esfuerzos seguía adelantándose. Cambiaba de dirección constantemente y dejaba pistas que los retrasaban. En varias ocasiones utilizó obstáculos como ríos y acantilados para despistarlos, jugando con ellos mientras construía ventaja. Después de correr mucho rato, se dieron cuenta que estaba mucho más cerca de Vancouver que de Calgary, y ahora tenía ventaja suficiente para escapar sin que pudieran alcanzarlo, pero parecía disfrutar de que lo siguieran. Su arrogancia lo mantenía jugando con ellos. Pronto descubrieron que el rastreador había hecho una parada en una pista de aterrizaje privada, y cuando se acercaron al cobertizo, se dieron cuenta que el rastreador había usado la pista para escapar en un avión pequeño, lo que los dejó sin opciones. En medio de la desesperación, Carlisle contactó a Alice, quien informó que el rastreador se le dirigía a un lugar sin pistas claras y en un ambiente extraño. Vio un cuarto con espejos y un sistema antiguo de VHS, lo que dejó a todos con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, Edward se contactó con Bella para tranquilizarla, y aunque la situación seguía siendo peligrosa y ella estaba preocupada, Edward le aseguró que Charlie estaba a salvo y bajo vigilancia mientras seguían buscando al rastreador. Te extraño, susurró. Lo sé, Bella, créeme, lo sé. No podía creer lo disminuido que se sentía separado de ella. Es como si tú hubieses llevado la mitad de mí conmigo. Ven y recupérala entonces. Pronto, tan pronto como pueda. Primero me aseguraré de que estés a salvo. Te amo, suspiró. ¿Podrías creer que a pesar de que todo lo que te hago pasar, yo también te amo? Desde luego que sí, claro que te creo. Sonaba como si estuviese sonriendo mientras hablaba. Me reuniré contigo de inmediato. Estaré esperando, prometió. Tras llegar a Forks, Edward y su familia se dirigieron rápidamente a casa de Charlie, donde Esme y Rosalie estaban vigilando. La casa de Bella estaba extrañamente silenciosa, sin el sonido habitual de la televisión, lo que hizo que Edward se preocupara por Charlie, que parecía adormecido frente a su televisor apagado. Todos se dividieron para seguir buscando pistas. Edward siguió el rastro de la pelirroja, que lo llevó a Puget Sound sin señales de que se arriesgara una confrontación, y regresó a la casa de Bella, donde se encargó de la vigilancia mientras su familia seguía investigando al norte. A esa hora de la madrugada, Edward recibió una llamada urgente de Alice, quien le informó que el rastreador había llegado a Phoenix, posiblemente para atacar la casa de René. Edward sintió una creciente ansiedad al darse cuenta que mientras él estaba tan lejos, el rastreador podía estar a punto de acercarse a Bella. Consciente de que el tiempo apremiaba, Edward rápidamente organizó un plan: tomar un vuelo a Phoenix desde Seattle, donde Alice lo ayudaría a cubrirse del sol, y le dijo a Alice que preparara a Bella y que encontrara a René, mientras él, Carlisle y Emmett se encargarían de llevar a Bella a un lugar seguro. Apenas colgó, Edward comenzó a correr hacia Seattle. Y hasta ahí tenemos el capítulo de hoy. Uno donde nos encontramos las excusas para el comportamiento inaceptable de la gran variedad de red flags que hay en esta parte. Espero que hayan disfrutado este capítulo. Les vuelvo a recordar que se suscriban, le den like al video y lo vean la próxima semana. Solo nos quedan 2 capítulos de Sol de Medianoche. Adiós.